Buenos días, buenos días. Sí, después de esta pausa entramos ya en la fase final de esta jornada y antes que nada quería agradecer al Senado en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al que represento en este acto y también en el mío propio, agradecer la invitación y reconocer y felicitarles por la iniciativa. Creo que se trata de una iniciativa que me atrevería a decir de valiente, una iniciativa sin duda acertada y que está además de plena actualidad y de la que me temo, una cuestión que me temo ha venido para quedarse. Nos toca referirnos ahora a la respuesta internacional frente a las amenazas híbridas. Hemos oído en las anteriores intervenciones diferentes conceptualizaciones, diferentes nociones. Yo simplemente les voy a retomar, porque me parece sintética y expresiva y gráfica, la definición que hacen en el Gabinete de Estudios del Parlamento Europeo, que dicen que las amenazas híbridas es una metáfora que sirve para explicar un contexto internacional en cambio, un contexto donde la naturaleza de los desafíos está interconectada, donde hay múltiples, como se ha dicho ya, y variados actores implicados y donde este conjunto de elementos crea y produce una amenaza multidimensional y más compleja. Mi predecesor, mi colega, el embajador Álvaro González, habló de soft, de hard, de sharp, incluso de dark power. Yo creo que esos conceptos también resumen. Y todos hemos coincidido o han coincidido en señalar que la amenaza híbrida lo que hace es explotar vulnerabilidades. Y si me permiten un inciso, la semana pasada estuve en la reunión del Comité Ejecutivo del Centro Europeo de Excelencia para contrarrestar las amenazas híbridas. Es un centro donde España es país fundador y ha sido hasta hace poco el único país del sur presente en el mismo. Un centro que pretende hacer frente a estas amenazas desde una perspectiva, como se ha dicho aquí, holística y omnicomprensiva. Y en la reunión me decía, mi homólogo lituano me decía, ellos que sufren diariamente amenazas híbridas, me decía que lo único que pretendían las amenazas, lo único, era vulnerar sus vulnerabilidades o afectar o explotar sus vulnerabilidades. Y me hablaba y me decía, nos están cambiando una narrativa histórica, están difundiendo un nihilismo social, fomentando un relativismo posmoderno, y perdónenme que entre en filosofía, pero un relativismo posmoderno que nos lleva a la posverdad y a las campañas de desinformación, y a fomentar también tensiones étnico-lingüísticas. Insisto que son vulnerabilidades específicas de cada país y nosotros ya hemos hablado, se ha hablado aquí de la estrategia de seguridad nacional, que sería el eje, el paraguas de nuestra respuesta. Pero también enfrentamos amenazas comunes, vulnerabilidades comunes. Y me quedaría con la amenaza fundamental contra nuestros sistemas democráticos, contra nuestros valores y contra nuestro esquema y nuestro sistema de imperio de la ley. Y por lo tanto, ante estas amenazas comunes, ante estos riesgos compartidos, se debe y debemos enfrentarlos desde lo internacional, desde el ámbito exterior, fomentando siempre la cooperación internacional y el diálogo internacional. Y sin más preámbulos, lo dejo aquí y quería dar la palabra a mi derecha. Se encuentra Karen Hayer, subdirector de Civil Preparedness de la sección de la División de Operaciones de la OTAN. Querido amigo, tienes la palabra. Yes, thank you, Madam Chair. First of all, muchas gracias. Quisiera mencionar
que realmente agradezco la invitación para que la OTAN dé una conferencia aquí por primera vez en el Senado. Es la primera vez. Normalmente no vamos a distintos ministerios, defensa, interior, justicia, y por lo tanto es la primera vez. Y para mí para nosotros es un gran honor estar aquí y presentarles nuestra perspectiva. Durante 70 años la OTAN ha protegido a sus aliados, pero hoy día el paisaje de la amenaza es mucho más multifacético. Estamos viendo más intentos de desestabilizar a nuestros aliados a través de ciberataques, desinformación y esfuerzos para socavar nuestras instituciones democráticas incluso. Y también tenemos que mostrar resolución y determinación para hacer frente a estos amenazas híbridas. Quizás menos emocionante, pero un elemento crítico frente a las amenazas híbridas es la creación de la resiliencia y la resistencia para frente a estas amenazas. Voy a pasar por alto la introducción de mí mismo, pero voy a pasar a cuál es nuestro objetivo en la OTAN y el mandato respecto a la preparación civil. Primero, para asegurarse de que las fuerzas militares pueden recibir el apoyo con infraestructura civil. Y en segundo lugar, la preparación tiene que ver con ayudar a las reducciones a reducir sus vulnerabilidades y a mejorar su resiliencia frente a todo el abanico de las amenazas, sea la infraestructura o la población civil. Una de las cuestiones que define la guerra híbrida es la utilización de distintos métodos para explotar las vulnerabilidades. Esto es la base de la estrategia militar durante siglos. Durante la Guerra Fría, los aliados reconocieron la importancia de aumentar la resiliencia y de hacer frente a las vulnerabilidades. Desde en el artículo 3 del Tratado de Washington, siempre hablábamos mucho del artículo 5, pero hemos subestimado el valor del artículo 3. Dice que todos los aliados están obligados para mantener y desarrollar su capacidad individual y colectiva para resistir el ataque armado. Esto fue en 1949. Pero hay que interpretar el ataque como un concepto más amplio. Esto significa que no es cuestión de las naciones individuales, pero es un concepto colectivo. Esto tiene que ver con lo que ha dicho el embajador Álvaro González, nuestro secretario general adjunto. Somos una alianza, no somos simplemente una asociación. Somos una alianza para crear una capacidad colectiva, defendernos mutuamente. Entonces, los aliados tienen que dar apoyo a los esfuerzos de cada uno, incluso a través de la OTAN. En cuanto a la Guerra Fría, teníamos y tenemos una estructura para la resistencia durante la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, podíamos mirar a los otros desafíos más allá y muchas infraestructuras se rebajaron de importancia. En 2014 nos llamaron a despertarnos porque Rusia y los aliados empezaron a adaptarse a un nuevo conjunto de
desafíos en materia de seguridad colectiva. La importancia de la adaptación de la alianza se subrayó en la cumbre de Varsovia en 2016, donde se respaldó un compromiso para mejorar la resiliencia. Y aquí en esta pantalla se ven los requisitos, los 7 requisitos de base que se acordaron. Todos los estados han acordado estos requisitos de base. Ellos definen las funciones críticas civiles y indican el nivel de resiliencia que tiene que reunir cada aliado para que se puedan mantener en todo momento los sistemas y los recursos en cuanto a la población civil. Y voy a pasar rápidamente por estos 7. En primer lugar, la continuidad del gobierno. El gobierno aliado tiene que poder hacer planes para la continuación del gobierno. Esto se encamina a salvaguardar la capacidad de un gobierno, de su capacidad de tomar decisiones y aplicarlos en cada momento y en todas las circunstancias, incluso frente a una defensa catastrófica. La segunda base es asegurar los suministros energéticos y para resistirse a las interrupciones. Y esto es muy importante en la zona del Mar Báltico. Y esto especialmente tiene que ver con la interdependencia y las conexiones transfronterizas. La tercera base es el movimiento masivo de personas. Estamos hablando de situaciones de crisis o de guerra donde se va a poder trasladarse grandes números de personas de un país a otro y se pueden concebir escenarios que hemos visto más gente que en la crisis hace unos años. Los aliados tienen que poder tratar efectivamente con movimientos masivos de población y asegurar una coordinación y la falta de conflicto con despliegues militares. El requisito de la OTAN es que tengan un plan integrado para el movimiento masivo de un 2% de la población de una nación. Por ejemplo, no sé cuál es la población de España, 45 millones de personas, el 2% sería 900.000 personas y se trata de mucha gente de una vez. Y créanme que solo hay unas pocas naciones que reúnen que cumplen con este requisito. Estos movimientos masivos son resultados de desastres naturales y también se ha podido utilizar estos movimientos para poner a prueba los recursos gubernamentales. Y también tenemos que poder garantizar los recursos de agua y de comida. En quinto lugar, los aliados tienen que poder hacer frente a masivos números de víctimas o de bajas y también poder hacer frente a posibles ataques biológicos o químicos, también tener sistemas de información integrados para poder avisar a la población y poder asegurar una respuesta nacional rápida. Y también decimos que esto tiene que ver con como mínimo poder hacer esto con 100.000 personas.
personas en un momento dado. La sexta base es asegurar la disponibilidad y seguridad de las comunicaciones claves. Y esto pueden ser grandes objetivos de ataque de parte de los enemigos, y esto se ha oído mucho por la mañana. Los ciberataques es una de las principales amenazas a las que hacemos frente actualmente. Y por último, asegurar el sistema de transporte y de infraestructura. Cualquier respuesta de parte de la OTAN requiere un sistema de transporte que pueda asegurar el movimiento rápido de grandes números de tropas por toda la alianza. Un elemento importante que quiero subrayar aquí es que no solo se trata de prepararse en uno de estos sectores. Yo creo que muchos de los aliados han progresado respecto a los transportes o las comunicaciones. El problema son las interdependencias de estos distintos sectores. Quiero reiterar que las 7 áreas de base están interrelacionadas. Si uno está impactado, puede sufrir otra área. Por ejemplo, una gran entrada de personas puede tener efectos graves sobre otros sectores como transporte, agua y preparación. ¿Y qué puede hacer la OTAN? En primer lugar, la preparación civil es una responsabilidad civil. No hablo de gobierno solamente, sino por una responsabilidad del sector privado y de los ciudadanos. ¿Qué puede hacer la OTAN? Podemos dar apoyo a las naciones para lograr estos requisitos, para cumplir con estos requisitos. En primer lugar, tenemos un equipo de apoyo y de asesoría respecto a la resiliencia, y ayudan a los aliados para mejorar la resiliencia. Este equipo también puede ponerse a disposición de nuestras naciones. También la orientación en cuanto a la planificación. Hemos tenido una evaluación que se ha ultimado a finales de 2017, creo que he dicho. España ha sido evaluado. España ha hecho grandes esfuerzos para cumplir con los 7 requisitos y tiene planes sectoriales muy importantes y bien desarrollados en los distintos ámbitos. Una cosa que puede mejorarse es la interconexión o la interdependencia entre los distintos sectores, y tengo entendido que el gobierno español está identificando actualmente estos aspectos críticos, y también ofrecemos planes de formación y ejercicios. Y también ofrecemos en cierta medida formación para también la formación de formadores para los primeros respondedores o los que primeros responden. Finalmente, tenemos distintos socios. Ninguna entidad por sí solo contiene todas las herramientas necesarias, y la OTAN no lo puede hacer por sí solo, y por eso se ha subrayado la necesidad de un apoyo continuado por parte de otras organizaciones internacionales. Quiero subrayar la cooperación que tenemos con la Unión Europea para mejorar la resiliencia ante las amenazas híbridas. Hemos actualizado la preparación civil, la evaluación de riesgos. Hemos también promovido el entendimiento de la gestión de crisis, y también estamos preparando esfuerzos entre la OTAN y la Unión Europea y buscando otras cooperaciones futuras. Quiero subrayar la cooperación con el sector privado. Estamos empezando esta cooperación actualmente y es muy importante, sobre todo si estamos hablando de la protección de la infraestructura crítica. El sector privado es el propietario de un 60% o 70%
100% de estas infraestructuras. Tenemos que mejorar la resiliencia también de los ciudadanos. Esto se ha mencionado esta mañana, por ejemplo, quizás contar con una formación en primeros auxilios, poder responder inmediatamente para ayudar a personas que hayan sido víctimas de ataques terroristas, como hemos visto en Francia, en la discoteca, donde mucha gente sufrió por no contar con una atención inmediata de parte de personas porque la gente no se atrevía a ayudar. Entonces tenemos que mejorar ahí. Esto lo voy a dejar aquí y puedo contestar a sus preguntas. Gracias. Yes, thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor Yagi. Por explicitar esta respuesta desde la Alianza, esta respuesta que ha de tener y que tiene un soporte civil, por recordarnos que existe ese artículo 3 del Tratado de Washington que incide en la resiliencia individual y colectiva, y por citar una vez más al sector público como necesario para esta respuesta. Si me permiten, señor Fahrenkrag. El señor Fahrenkrag es director de Planificación Estratégica en el Centro de Análisis de la Corporación Northrop Grumman y profesor asociado en el Centro de Estudios de Seguridad de la Walsh School para el Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Es ingeniero aeronáutico, máster en aeronáutica por la Universidad de George Washington, graduado por la Escuela de la Fuerza Aérea de Altos Estudios Aeroespaciales y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Fue piloto de la Fuerza Aérea con más de 2.000 horas de vuelo en aeronaves T-38, F-15 y C-21 y se retiró del servicio activo como asesor en la oficina del secretario de Defensa. Señor Fahrenkrag se unió a la corporación Northrop Grumman en septiembre de 2014 tras 26 años de servicio en la Fuerza Aérea estadounidense. Muchas gracias, señor Fahrenkrag. The floor is yours. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y gracias también por haber organizado esta conferencia, porque es una conversación muy importante. Y es agradable ver que esto tiene lugar en el Senado, porque estas conversaciones no pueden hacerse de forma aislada. Los grupos, los círculos académicos, los militares, el gobierno, todos tienen que intercambiar opiniones y por eso agradezco la oportunidad de venir aquí a hablar de este tema. Esto lo voy a mirar desde el punto de vista académico, aunque sí que tengo experiencia militar. Mis estudios principales es el uso de ciberespacio para conseguir los resultados. Y antes de empezar a hablar de esto, de hablar, por ejemplo, de la guerra híbrida, me pareció importante hacer algunos comentarios acerca de lo que pienso sobre la guerra híbrida y luego hablaré de la guerra cibernética. En las conversaciones con el embajador esta mañana, pues tuve la impresión de que todo es muy negativo, que el mundo parece un lugar caótico. Es un mundo muy complejo o está aumentando la complejidad en este mundo y está haciendo que todas nuestras elecciones individuales y como gobierno muy difíciles. Y entonces simplemente quiero hablar del por qué tenemos esa sensación, por qué todo parece tan difícil en estos momentos de la historia. Y es porque tenemos dos cambios importantes que están ocurriendo en el sistema internacional. En primer lugar, el poder está siendo redistribuido. Y esto quiere decir que algunos estados están ganando en fuerza y otros están debilitando. Y esto está ocurriendo a un nivel que no hemos visto en mucho tiempo. Hay estados que están creciendo su poder muy rápidamente. Eso en primer lugar. Hay una distribución de poder que está cambiando a escala internacional y esto tiene un impacto en el Estado y en la seguridad de Estado. En segundo lugar, el tipo de poder está cambiando. Y entonces, si lo etiquetamos como guerra híbrida, yo lo que quiero decir es que la tecnología está cambiando. De hecho, está expandiéndose. Hay cada vez más herramientas disponibles para el Estado. En 1802, cuando Clausewitz
escribió sobre la guerra y él hablaba de qué era la guerra y cómo se utilizaba la guerra, él se refirió o dijo que la guerra era una continuación de la política de otra manera. Y esto es lo que dijo en 1802, y lo que él se refería a personas con armas. Es lo único que tenía el Estado para llevar a cabo la guerra. Tenía personas y las armas eran bastante primitivas comparado con las que tenemos hoy en día. Eran armas de fuego principalmente, estas armas. Y desde que Clausewitz escribió sobre la guerra ha habido una revolución industrial y ahora estamos en medio de una revolución de información. Y las herramientas que tiene el Estado para llevar a cabo la guerra han cambiado enormemente. Y eso me hace pensar que la guerra ha cambiado muchísimo también. Clausewitz lo tendría difícil para reconocer la guerra hoy en día. Y, de hecho, la política es hacer política de otras maneras. Y entonces, ¿cuáles son estas otras maneras de hacer la política? Bueno, pues hemos hablado ampliamente sobre este tema esta mañana cuando hemos hablado de los usos de las TIC y la capacidad de comunicar entre nosotros. Esto ha hecho que todo esté comunicado. Mi nevera se habla con Internet, no sé por qué, y mi coche hablará con Internet y estará conectado con los demás vehículos que lo rodean, y supongo que eso será positivo. Y yo puedo hablar con todo el mundo, puedo ver a todo el mundo, puedo responder a cualquier pregunta que tengáis. Si tenéis preguntas, me lo mandáis y puedo responder a esas preguntas. La revolución de la información está cambiando las herramientas que tiene el Estado y que tienen los individuos para poder conseguir varios objetivos. Yo imagino que si uno es el talibán, cuando se utilizaban misiles de crucero, pensábamos que eso era guerra, era una guerra, ¿no? Híbrida, pero no es así. Porque ¿alguien vio la inauguración de las Olimpiadas? Pues Intel tiene el equipo drone. Y entonces, si ves las ceremonias de inauguración de las Olimpiadas, vemos el equipo dron. Y el equipo dron contrató a más de 1.000 drones de este tamaño aproximadamente, y llevaban una lucecita encima. Y podían hacer una exhibición en el suelo de alguien haciendo snowboard que bajaba la montaña. Colocaron unas anillas olímpicas en el cielo con estos drones, y la pieza principal, o había dos piezas principales. En primer lugar, Intel tiene una fuerza armada. Antes había que gastar mucho dinero, había que formar a mucha gente, había que dar formación continua a esas personas, pero hoy en día Intel tiene una fuerza armada. Y si colocaran drones ahí, pues tendrían una fuerza armada bastante capaz. Y en segundo lugar, es que tienen una fuerza armada debido a la era de la información. La razón por la que actúan como actúan los drones es porque se comunican constantemente, y hay alguien que les manda comandos y mandos para comunicarse con esos drones. Y eso es un ejemplo de lo que es posible en esa revolución de la información, cosas que no eran posibles en la revolución industrial. Realmente está cambiando la forma en la que hacemos las cosas, y así es donde la guerra híbrida nace. No tenemos capacidades en el Estado. Bueno, lo que tenemos es un rango muy amplio de capacidades, porque la gente todavía piensa en la guerra de forma tradicional y les está siendo difícil adoptar las tecnologías de la información que tienen el ejército y
y para poder adaptarlos y adoptarlos en el Estado. Y estas conversaciones por eso son importantes para intentar resolver este problema. La revolución industrial fue de la mano de una nueva manera de pensar. Hubo marxismo, comunismo, el socialismo en sí salió de esa revolución industrial. Y yo creo que seguramente habrá unos cambios sociales parecidos con esta revolución de la información. Y solamente podremos sobrevivir si empezamos a hablar de todo ello en foros como este. Y lo más importante es que tenemos que empezar a hablar de estas cosas a un nivel más bajo, con los estudiantes, cuando empiezan sus licenciaturas e incluso en los colegios. No se trata solamente de tener un tecnólogo que cada vez pueda crear mejores tecnologías. Cuando se desarrolló Internet en 1970, si hubiéramos pedido a un científico que mirara a ver lo que se estaba haciendo, habría dicho, tener cuidado, porque la gente suele utilizar las nuevas tecnologías para usos malos. Y lo que estamos haciendo ahora lo podríamos haber previsto en 1970. Cuando creamos nuevas capacidades, deberíamos tener científicos sociales a nuestro lado para tener en cuenta sus opiniones y para poder anticipar todos los usos equivocados que se le puede dar a esas tecnologías. Ahora voy a hablar de algunas de las conversaciones que ha habido en cuanto a la guerra cibernética. Yo dedico muchas horas a enseñar esto. ¿Dónde está la tecnología de la información? ¿Qué ha estado haciendo a nuestra sociedad? ¿Cómo responden nuestros estados? Esto se dejó claramente en la primera mesa redonda cuando se habló de la importancia del ciberespacio, porque hay sistemas de información, sistemas de comunicación, y si fuera a describirlos en términos sencillos, hay una red de ordenadores o de hardware, procesadores, de software y señales. Estos son los tres componentes físicos que crean una red. Y cuando alguien quiere evitar que esa red funcione o si quieren cambiar las prestaciones, actúan sobre uno de esos componentes, destruyen el hardware o corrompen ese hardware, o incluso cambian el software o lo han corrompido, o están buscando maneras de hacer algo a la señal. Están cambiando la funcionalidad de la señal, lo bloquean, añaden información falsa en el sistema. Y hemos visto ejemplos en los últimos 30 años de estados y actores que hacen estas cosas en cada una de estas áreas. Y por eso Stuxnet se podría describir como una guerra híbrida. Y lo segundo que se mencionó es la información. Si hay sistemas de comunicación, la única razón por la que nos preocupan los sistemas de comunicación es porque tenemos información en esos sistemas de comunicación. De hecho, para decirlo en otras palabras, lo más importante del ciberespacio es la información. Los sistemas de información son interesantes, por supuesto, pero lo más importante es la información. Y estamos viendo que la información se utiliza de muchísimas maneras en las que no habíamos imaginado y nos está frustrando ahora. No obstante, no hemos tomado muchas medidas para proteger esa información. Hemos hablado de proteger el sistema de comunicación, pero no tanto de proteger la información. Hemos mencionado el virus WannaCry, y ese virus WannaCry fue eficaz como rescate porque la información que había en ese sistema de información estaba ahí de la mano. Y si guardas todas tus fotografías en el iPhone o en tu smartphone, y en ningún otro sitio, esto quiere decir que has colocado todo en un mismo dispositivo. Y si yo te cojo el teléfono, te he robado todas las fotos y te digo, dame $1,000 para que te devuelva tus fotos. Y si eres inteligente, te dirás, no me importa, yo tengo las fotos en otro lugar, te puedes quedar con el teléfono, puedo comprar otro por $500. Y eso es el rescate. Entonces, en el ransomware nos ha demostrado que hay que tener backups, hay que tener sistemas de seguridad.
y se pueden reproducir datos casi de forma gratuita en el ciberespacio. Y lo interesante es que se puede reproducir los sistemas de información por muy poco dinero. Cuando yo estuve en las Fuerzas Armadas, yo pilotaba F-15s y esperábamos, nos dábamos por sentado que nos iban a acribillar, y había redundancias y capacidades en la aeronave anticipando el hecho que alguien iba a tirotear sobre la aeronave. Había distintos sistemas eléctricos, hidráulicos, había sistemas de backup. Y ahora una infraestructura crítica no siempre tiene esos sistemas de contingencia. En temas de electricidad hay paradas constantemente, entonces hemos desplegado generadores en todos los lugares. En Virginia he visto que todos los hogares tienen un generador eléctrico. Si quieres interrumpir el servicio eléctrico, ahí es muy difícil porque habría que ir casa por casa. Y si quieres proteger los sistemas de control industriales, no hace falta que haya un solo dispositivo. Los chips son muy baratos y yo puedo crear distintos dispositivos de control industriales. Pero muchos centrifugados solo tienen un dispositivo de seguridad. Si tuvieran tres, entonces podría haber uno de un fabricante, de Siemens, y otro de otros dos. Y el virus hubiera tenido que atacar los tres sistemas para poder afectar a esos centrifugados. Y se puede complicar el ataque de parte del atacante simplemente teniendo sistemas de backup y de contingencia. Otro ejemplo. Si no me gusta, por ejemplo, si tengo una red y el atacante quiere entrar en la red, lo van a conseguir. Entonces, o bien puedo elegir quedarme en esa red y seguir luchando, o abandonarlo e ir a otra red. Si tengo, por ejemplo, con el teléfono, puedo dejar el teléfono e ir a comprar otro. Hay distintos conceptos de cómo podemos protegernos al entrar en la era de la información, para aprovecharnos de las tecnologías de la información. Muchísimas gracias y siento haber superado el tiempo. Thank you very much, Mr. Fahrenkrug, por ilustrarnos Muchas gracias, sobre señor este nuevo Fahrenkrug. escenario y por poner la clave en la información que va a través del ciberespacio. Y ya, por último, a nuestro último especialista, el señor Joseph Cooper-Wasser, que es director de Asuntos Regionales en el Centro para Asuntos Públicos de Jerusalén y director del proyecto para la investigación metodológica en inteligencia en el Centro Israelí para la Inteligencia. Fue director general también en el Ministerio de Asuntos Internacionales y Estrategia, y durante su dilatada carrera en las Fuerzas Armadas israelíes fue agregado adjunto de Defensa e Inteligencia en la Embajada de Israel en Washington, oficial de inteligencia en el Comando Central de las Fuerzas Armadas y jefe de la División de Análisis en la Dirección de Inteligencia Militar. Es autor de muchas y variadas publicaciones sobre Oriente Medio, terrorismo e inteligencia, y una firma reconocida en las páginas de opinión del diario Haaretz. Ha sido también profesor visitante en el Centro Saban en la Brookings Institution y, una vez retirado, fue presidente de la consultora de seguridad global CST. Es licenciado en lengua árabe y literatura por la Universidad de Haifa y máster en economía por la Universidad de Tel Aviv. Bienvenido y muchas gracias. Micrófono, por favor. Me han ayudado mucho las traductoras para poder entender lo que se ha dicho hasta ahora. Así que muchas gracias por la oportunidad de hablarles acerca de este tema tan urgente, la lucha contra estos nuevos tipos de conflicto, porque estamos en un área totalmente nuevo y es un área desconocido casi para nosotros, como se ha dicho esta mañana. No tenemos mucho tiempo,
Así que voy a ir directamente al grano en lugar de hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en Oriente Medio, porque esto ya se ha hablado. Entonces, mi primer comentario sería que hemos dedicado gran parte del tiempo hasta ahora de cómo podemos defendernos contra estas amenazas. Pero yo creo que deberíamos dedicar más tiempo a ver cómo podemos ganar esta guerra, no solamente de ver cómo podemos defendernos. Tenemos que entender las características de esta guerra, de estos nuevos conflictos, y ver cómo no solamente podemos minimizar los daños que nos ocasionan, y muchas personas han hablado de esos daños, sino también cómo podemos dañar a la otra parte para que pierdan el deseo de querer atacarnos. Porque a la postre se trata de hacer algo que vaya a tener el resultado de ganar. Normalmente las guerras se luchan para ganar, no solamente para no perder esas guerras. Entonces, para que esto sea pertinente, tenemos que entender las diferencias que nos caracterizan a nosotros y a los enemigos contra los que luchamos. Luchamos contra enemigos que tienen unas ideologías muy arraigadas, tienen mucho entusiasmo ideológico. Nos ven como personas, bueno, que nos da igual un poco la ideología hoy en día y que nos centramos en defender nuestros valores huecos. Y en su opinión, esto hace que ellos puedan tener más éxito en la guerra. En segundo lugar, estamos luchando contra fuerzas que quieren cambiar el orden mundial. Y nosotros, y se nos ve así de hecho, somos personas que queremos mantener la estabilidad. Y esto es un tema importante. ¿Solo queremos mantener la estabilidad o realmente queremos hacer algo en contra de estas fuerzas? ¿Esperamos a que actúen o queremos hacer algo para privarles de esa capacidad de actuar? ¿La estabilidad se va a conseguir con la primera opción o necesitamos ser más activos para conseguir la estabilidad que buscamos? Y en tercer lugar está la parte legal. Vivimos según unas reglas que la otra parte ignora por completo. Y lo ignoran por dos razones. En primer lugar, piensan que esas reglas forman parte de esa orden mundial que quieren cambiar. Y en segundo lugar, piensan que estas reglas deben ser aplicables solo a nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a aplicar esas reglas a nosotros mismos, pero no estamos trabajando para asegurarnos de que la otra parte respete esas reglas. Entonces hay un gran desequilibrio en cuanto a cómo se ve la ley internacional y los derechos humanos, etcétera. Esto es una cosa que hay que tener en mente. Y esto crea preguntas y se imaginarán cuáles son mis respuestas. Y en cuarto lugar, en relación con esta guerra, es que no solamente pasamos de guerras militares y de terrorismo. Utilizamos el término guerra híbrida para referirnos al terrorismo y a las guerras militares, las ciberactividades, las actividades militares, son ambas cosas. Y lo que estoy intentando hacer es hablar que quiero decir que estamos hablando de una guerra híbrida, donde hay múltiples enemigos y todos están actuando según están siguiendo la misma partidura y es muy fácil actuar en estas guerras, en esta nueva era de la información. Y no se sabe qué es lo que van a hacer. Algunos son el enemigo en sí, algunas partes son personas como con poderes del enemigo. Hemos mencionado Irán, Hezbollah y otros grupos que
funcionan bajo el paraguas de Irán, y luego otros son individuos simplemente que sienten alguna afinidad o afiliación con ese paraguas. Esto es muy común en el yihad, como lo llamamos. Y esta es una situación donde todo el mundo contribuye como puede a la guerra. Y esto crea una situación donde hay una gran variedad de amenazas, una variedad muy amplia de amenazas y distintas intensidades de la amenaza. Parte de ello es la guerra, otras cosas es la guerra entre las guerras, como lo llamamos en Israel. Son muchas cosas que ocurren entre las guerras. Por ejemplo, en la guerra entre las guerras, lo que ha ocurrido es la creación de una mentalidad particular. Aquí hablamos de los individuos que pueden participar en la guerra. Las causas o el proceso de crear esa mentalidad ocurre entre las guerras y llega a su cenit, y la persona que crea esas mentalidades hace lo que tiene que hacer y no recibe órdenes para hacerlo, sino que lo hace porque ha llegado a ese punto álgido y actúa de esa manera. Y hay distintas intensidades, como ya he dicho, hay mucha variedad. Y como dije antes, parte de estos esfuerzos lo realizan las distintas partes, los rusos, por ejemplo, pero parte de ello lo hacen personas o grupos que no son la parte. Ha habido una pregunta de si los rusos participaron en el conflicto catalán. Pues quizá eran personas que simplemente sabían lo que tenían que hacer en ese contexto. Quizá no eran los rusos en sí. Y eso es lo que dicen los rusos siempre. No hemos participado. Si alguien hizo eso, es problema de ellos. Pero por supuesto que ellos crearon el terreno para que otra persona pudiera hacer ese trabajo por ellos. Así que realmente es un campo de batalla muy complicado. Y en cuanto a una afinidad, ¿qué es? Porque claro, nadie quiere participar en una lucha, en una guerra directamente. Siempre queremos que haya alguien que haga el trabajo sucio. Y entonces buscamos afinidades, afiliaciones, para crear una situación donde siempre haya otra persona que hace ese trabajo sucio. Occidente hace lo mismo, ya se ha mencionado aquí. Así que, ¿cómo tenemos que actuar? Bueno, pues en primer lugar, vuelvo a lo que se dijo antes. Necesitamos verlo como una amenaza holística, integral. Tenemos que entender que el objetivo es de conseguir un resultado específico que es negativo para nosotros. Tenemos que poder disminuir la capacidad del enemigo para conseguir lo que quiere. Y también tenemos que poder hacer que el enemigo va a tener que pagar un precio, porque si no hay precio a pagar, va a seguir en sus esfuerzos. Y para poder convencer al enemigo de que este es el caso, tenemos que demostrar un gran compromiso hacia lo que estamos haciendo. Y no es nada fácil. Hay una batalla eterna en cuanto a los compromisos. Hemos visto en las presentaciones, es fácil conseguir un compromiso para protegernos a nosotros mismos. Todo el mundo se apunta a eso. Pero para cambiar la naturaleza del campo de batalla en sí, la gente es más reacia en ese caso. Hablamos de actividades bajo tierra o subterráneas que demuestran que no hay suficiente compromiso. Y esto es crítico porque el entender al enemigo, o el enemigo piensa que nosotros somos débiles, que somos huecos y que si ellos demuestran mucho compromiso y mucho entusiasmo, que al final van a tener éxito. Entonces hay que demostrar compromiso. Eso es crítico. Y en muchos sentidos la situación está cambiando. En segundo lugar, tenemos que mostrar nuestras fortalezas. Alguien ya lo mencionó antes. Somos mucho más capaces que el enemigo en muchos campos. Sabemos cómo
cómo utilizar el ciberespacio mucho mejor que ellos. Sabemos hacer muchas cosas mejor y sabemos recabar inteligencia mejor que el enemigo. Y entonces debemos utilizar nuestras capacidades para darle forma a ese campo de batalla y no permitir que sean los demás que lo hagan y que simplemente reaccionemos nosotros. Tenemos que mostrar nuestra fortaleza. Y si nos basamos en esto, tenemos que planificar con antelación ese avance, esa forma de pensar sistémica, de forma sistémica. Y volveré a este punto en un momento. Esto es absolutamente imprescindible, es crítico. Otro tema es que hay un gran debate de si o hasta qué punto podemos llegar en lo que estamos haciendo. Por supuesto que tenemos que actuar según nuestros valores y nuestras leyes. Esto es crítico. Pero dentro de estos valores y leyes podemos hacer muchas cosas. Podemos ganar la guerra. Por supuesto que sí. Tenemos que hacer todo lo que se puede hacer para ganar. Tenemos que luchar en todas las frentes para no estar bajo el control del enemigo. En el ciberespacio, contra el terror, como dijo el general Gyappo en Vietnam, él estuvo detrás de la idea de la guerra popular. Y de hecho se está utilizando hoy en día. Tenemos que luchar contra el populismo hoy en día, esa guerra popular. Y tenemos que priorizar. Por ejemplo, todos queremos estar comprometidos en cuanto a los derechos humanos, la privacidad, pero para poder tener eficacia al defender nuestras vidas, seguramente tendremos que desplazarnos un poco y cambiar ese equilibrio entre valores que están en conflicto. No mucho, pero algunas veces sí que hay que ser un poco flexibles. Y dos últimos puntos. Hay que ganar la batalla del aprendizaje. Se trata de aprender. Todo se trata de aprender. Si sabes aprender, de forma eficaz y de forma eficiente, si consigues reunir a todo el mundo alrededor de la mesa después de ese aprendizaje para crear una lengua común y para respetar la ley, entonces tus posibilidades de ganar son mayores. Mientras que si hay una división entre distintas agencias, distintos países, cada persona tiene un aprendizaje distinto. En ese caso, los resultados de ese aprendizaje no serán nada buenos. Afortunadamente, nosotros en Israel somos un país muy pequeño y entonces para nosotros es muy fácil tener un aprendizaje eficaz. Y esto nos ha permitido conseguir o llegar a muchas soluciones y a responder a preguntas que no se habían planteado siquiera. Pero sé que no es fácil para sistemas complicados como la Unión Europea o la OTAN. No es fácil que puedan tener ese mismo nivel de aprendizaje. Pero de todos modos, yo recomendaría hacer ese esfuerzo, porque el aprendizaje es el secreto. Y por último, el dominio de la inteligencia. Tener un dominio sobre la inteligencia es crítico. Si sabes lo que está planeando el enemigo con antelación, puedes crear la sensación entre los enemigos de que han fracasado, que siguen fracasando y que no pueden ganar. Y si consigues eso, entonces seguramente tendrá un impacto estratégico en cómo piensan y dejarán sus ideas a un lado porque pensarán que estamos ganando. Entonces, el dominio de la inteligencia es una herramienta que demuestra que estás ganando y realmente tenemos muy buenas capacidades en ese campo. Si hacemos todo eso, creo que podemos ganar esa guerra híbrida también. Muchas gracias. Esta guerra híbrida. Muchas gracias, señor Cooper-Wasser. Por haberles acelerado.
pero interesante la ponencia del profesor Capreguas, interesante por esa pluralidad, por ese planteamiento del comprehensive approach, ese concepto de liderazgo y sobre todo esas frases finales de aprender a aprender. Muchas gracias. Y ahora, turno de preguntas. Tenemos muy poco tiempo, lo lamento mucho. Les agradecería que se presentaran antes de hacer la pregunta. Muchas gracias. Fabio Nieto, full professor at the Technical University of Madrid. La política del presidente Trump es desplazar la tecnología y desarrollar la tecnología clave en Estados Unidos, y sobre todo la prioridad nueva para la OTAN es que uno de los miembros tiene la tecnología clave. ¿Qué pasa con los demás? No quiero hablar en nombre de la OTAN, pero puedo hablar sobre la tecnología. Estamos en una época en la que los ejércitos, la Fuerza Aérea, las coaliciones dependen de la capacidad de comunicar entre sí, y el concepto de la palabra conjunta, de una operación conjunta, solo es posible si se ha creado la capacidad para comunicarse entre las personas implicadas, y tenemos que aumentamos nuestra capacidad de funcionar como fuerzas conjuntas si aumentamos la capacidad de comunicación. Tenemos que desarrollar todas las tecnologías. Yo diría que la revolución industrial ha dado forma a las economías de un país, y esta revolución de la información va a hacer lo mismo. Se va a tomar decisiones sobre las tecnologías de la información preferidas para que España pueda ser líder en ciertos ámbitos. Somos una economía global, hemos diversificado todo. Creo que se va a tomar decisiones sobre el interés de una tecnología frente a otra, y otra que yo ofrecería desde un punto de vista de la seguridad, de todo lo que pasa en el ciberespacio, al nivel más pequeño, el chip, el procesador importa. En la medida en que esto puede corromperse, esto puede comprometerse, esto es importante. Y Estados Unidos tiene varias fábricas donde construyen chips en estas fábricas que son muy caras, porque no hemos tenido la oportunidad de fabricar 1.000 millones de ellos en China, pero sabemos exactamente lo que hay en este chip. Si España necesita chips que no hayan sido comprometidos ni por un aliado o por un enemigo, puede que tenga interés, pero es caro, es cuestión de seguridad. ¿Dónde hay confianza para pedir los chips más valiosos de su sistema de seguridad? Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias por haber acudido a la llamada del Senado. Sí, por favor. Sorry, no, I wanted to add on what. Solo quería añadir a lo que se ha dicho, se habló de la OTAN. Quisiera decir que respecto a los distintos requisitos en la pantalla, la OTAN no tiene recursos. Son las naciones que van a tener que aportar recursos adicionales. El problema es que en la OTAN no tenemos dinero para eso. Estamos intentando aumentar la cooperación con la Unión Europea, donde tienen un poco más de recursos que en la OTAN para financiar estos recursos. Una de las cosas que hemos hablado respecto a la tecnología, hemos dicho a las naciones que para poder avisar a tiempo a la población que tengan un sistema de emisión por teléfono móvil. Y en este momento solo 3 naciones tienen este sistema. Entonces,
Yo soy nacional de Países Bajos. Cuesta como 60 millones de euros. Muchos países no pueden permitírselo y yo les animo como españoles que pueden influir en el proceso en la Unión Europea para que consiga que haya más fondos disponibles para los mismos fines. Yo creo que estamos hablando de los mismos valores. Una reacción es que se ha dicho que se hay que adaptarnos y hay que buscar otras oportunidades para ataque o para dar una mejor respuesta o utilizar las mismas técnicas que están utilizando nuestros adversarios. Estoy muy de acuerdo con que se tiene que hacer más al respecto, pero quizás tenemos que aplazar algunos de nuestros valores, pero creo que en la OTAN estamos luchando para mantener estos valores al más alto nivel posible, porque los adversarios utilizan, si ellos son capaces de utilizar sus técnicas con respecto a estas mismas técnicas respecto a las cuestiones, ¿qué diferencia hay entre nosotros y ellos? Si su respuesta es renunciar a los valores, ¿qué es lo que se ha ganado? Micrófono. Yo, como dije, tendremos que comprometernos con nuestros valores y tenemos que actuar en conformidad con esto. Pero esto dicho, no tenemos que utilizar la misma forma de funcionar que ellos. Tenemos que utilizar una forma que es compatible con nuestros valores, pero que nos dé la posibilidad de ganar en un futuro. Por esto hablo de la importancia del aprendizaje. Y si uno se sienta juntos para ver cómo se puede hacer, se desarrollan muchas ideas. Por ejemplo, trabajando en el ciberespacio, es una cuestión que hace surgir muchas preguntas éticas. Tenemos que buscar encontrar la forma donde actuamos en el ciberespacio, manteniendo el respeto para nuestros valores, no solo nuestras leyes. No es fácil, pero si se trabaja lo suficiente, y ya se ha dicho, no tenemos dinero suficiente, es cuestión de prioridades. Si hay prioridad, se encuentra el dinero. Y si esto es una prioridad, también se desarrollan las ideas para poderlo hacer con respecto en consonancia con los mismos valores y reglas. Nunca diría que se actuara en contra de las reglas. Gracias a los tres. Y digo al Senado desde aquí, creo que queda abierta la regulación jurídica del ciberespacio. La regulación en ese ámbito es un desafío y una asignatura pendiente. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias y por un minuto hemos cumplido y yo creo que estamos ya en la última fase, en la fase definitiva de clausura. Muchas gracias.
Yeah, that's right. It's good. It's fun. Actually, I have a good combination. Yeah, that's right. Yeah, it is. It is. That's cyberspace for you. Muy bien, pues buenos días de nuevo a todos y gracias a la pericia de los moderadores estamos en tiempo para proceder a esta sesión de clausura. Yo querría hacer unas breves conclusiones que espero no estropear la calidad de las ponencias que se han dicho. En todo caso, antes de hacer esas conclusiones, me veo obligado a hacer unos mínimos agradecimientos. En primer lugar, a la Cámara, tenemos aquí al secretario de la mesa de la Cámara. En el programa viene Luis Aznar, no es Luis Aznar, es también secretario de la mesa, es del Grupo Socialista, es el secretario, creo que cuarto de la mesa, secretario cuarto de la mesa. Porque don Luis Aznar, aunque los senadores tenemos mala fama de que no nos reunimos mucho, está en estos momentos en plena comisión interviniendo como portavoz y, por tanto, pues no puede en estos momentos estar aquí con nosotros. Quiero dar también las gracias a la LEDE, está aquí el secretario general de la asociación. Yo creo que todos somos diplomados en defensa, ha habido muchos a lo largo de la mañana y ha sido un placer contar con Adalede para la organización de estas jornadas. También reitero el agradecimiento al Instituto de Seguridad y Cultura y especialmente a Alfonso, que ha sido el verdadero motor y organizador de este evento. Quiero agradecer a la OTAN, que ha patrocinado esta jornada y además pues, ha mandado dos excelentes ponentes, el secretario general adjunto esta mañana y después el responsable de la parte civil de la División de Operaciones. Quiero también agradecer a la Embajada de Estados Unidos, que también ha colaborado para la organización con otro excelente ponente. Y también agradecer a las traductoras que han hecho un trabajo. A veces los ponentes hablaban a tal velocidad que no sé cómo eran capaces de traducirles, pero por lo que yo he escuchado ha sido una traducción de enorme calidad, o sea que las agradezco y les felicito. También, bueno, a todos los ponentes, por supuesto, creo que ha sido una jornada de mucha calidad y, si me permiten, agradecerlo especialmente a los que han venido de Washington o de Bruselas o de Tel Aviv, haciendo un esfuerzo especial para estar esta mañana aquí con nosotros. Y por último, y es el último agradecimiento, pero el principal, yo creo, a los asistentes que han aguantado, no diré a pie firme porque han estado sentados, pero toda la jornada con mucho interés. El auditorio es además muy variado porque tenemos diplomáticos, por supuesto militares,
también miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los alumnos y profesores de la Escuela de Ávila, Guardia Civil, que ha estado también toda la mañana, su propio director, académicos y políticos. Y creo que en este tipo de eventos el principal valor es ese intercambio de ideas entre distintos ámbitos en un objetivo común, que es garantizar pues, nuestra democracia y nuestra seguridad. Con mucha brevedad, porque estando aquí el secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia, es quien va a hacer realmente la clausura y va a hacer una intervención que todos esperamos, pero lanzar 3 ideas a modo de conclusión muy esquemáticas, ¿no? La primera es: España tiene instrumentos para hacer frente a estas nuevas amenazas. Creo que tenemos una estrategia que las define. Hemos tenido aquí el ejemplo desde el Centro Criptológico Nacional, la protección de infraestructuras, la Subdirección de Seguridad Nacional en Presidencia de Gobierno, el mando de ciberdefensa. Creo que tenemos instrumentos de calidad para hacer frente a estas nuevas amenazas. Tenemos capacidades para hacer frente a estas nuevas amenazas. Y es verdad que nos faltan algunas cosas. Yo creo que nos falta, es decir, una de las conclusiones, y esto alguien mencionaba esta mañana al ministro de Hacienda, pero va a hacer falta más recursos para hacer frente a estas amenazas, tanto en términos convencionales, en términos de gasto en defensa para las Fuerzas Armadas, como también en el ámbito de la ciberseguridad. Realmente, si queremos dar respuesta, tenemos que probablemente gastar más de lo que hasta ahora hemos gastado y poner más recursos encima de la mesa. En segundo lugar, creo que es crítica, y se ha mencionado en varias ocasiones, la cooperación público-privada. Aquí, en este ámbito, en otros ámbitos es aconsejable, en este caso es imprescindible. Y creo que tenemos también que avanzar más en la estrategia de respuesta específica para estas amenazas. La segunda idea es, en el nuevo entorno estratégico que está caracterizado por estas amenazas híbridas, creo que es esencial la cooperación entre OTAN y Unión Europea. Creo que el secretario general adjunto esta mañana lo ha puesto muy claramente de manifiesto. Aquí tenemos que unir las capacidades militares que sin duda tiene OTAN con otro tipo de capacidades que tiene la Unión Europea, y esa respuesta, esa cooperación, en mi opinión, va a ser básica. Y nos lanzaba el reto la embajadora de una legislación. Yo se lo devuelvo, es decir, creo que aquí hará falta una regulación nacional, pero aún más importante me parece que seamos capaces de hacer una regulación internacional que defina un poco este nuevo marco global en el que nos movemos de la ciberseguridad, ¿no? Y la última idea que querría transmitirles a modo de conclusión es, frente a todas estas campañas de desinformación, las fake news, ¿no? Las noticias falsas, la manipulación de opiniones públicas en países democráticos, que España ha sufrido, lo hemos visto a lo largo de varias de las intervenciones en el caso de la crisis secesionista de Cataluña, pero que vivió Estados Unidos en sus últimas elecciones presidenciales, el Brexit, y hoy leíamos en la prensa noticias de interferencias también en Italia en el último proceso electoral. Creo que a esta realidad tenemos también que darle una respuesta, ¿no? Yo creo que es crítico, lo hemos mencionado, aumentar nuestra capacidad de detección, y es enormemente difícil la atribución de esos ataques o de esas campañas, pero es crítico que tengamos una capacidad de detección temprana y también que tengamos una capacidad de reacción. No es suficiente con saber quién nos ataca. Creo que tenemos que tener una capacidad para neutralizar este tipo de agresiones y este tipo de campañas, ¿no? Aquí me atrevo también a destacar, y agradezco porque nos han acompañado a lo largo de la mañana, el papel de los medios de comunicación, es decir, no sé cómo definirlos, ¿no? Fiables, responsables, de calidad, que permitan una información veraz a los ciudadanos para hacer frente a estas campañas de desinformación,
y creo que en España tenemos algunos buenos ejemplos también. Y también, y se ha mencionado, a mí me parece fundamental, desarrollar una capacidad crítica en los ciudadanos. Ese, lo decía el jefe del mando de ciberdefensa, es la vacuna más eficaz que podemos tener frente a estos procesos de intoxicación de nuestra democracia. Decirles que la jornada ha sido muy interesante, pero que no queda aquí. Y que no queda aquí, primero, porque tenemos un mandato del senador Areces que recogemos de buena gana para desarrollar una jornada sobre ciberseguridad en las administraciones públicas, en todas las administraciones públicas, incluyendo las universidades, las locales, las autonómicas, y esta Cámara me parece que es un foro el más idóneo para ese tipo de iniciativas. Y seguro, por lo menos ese es el compromiso con el que yo cierro, que de las ideas que hemos sacado de esta jornada saldrán también alguna iniciativa parlamentaria que vaya en la dirección de preparar mejor a nuestro país para hacer frente a estas amenazas, de fortalecer nuestra democracia, porque en definitiva lo que tenemos es un desafío a nuestra libertad, a nuestros valores, a nuestra democracia. Y eso se tiene que defender pues, por parte de los instrumentos que tiene el Estado de Derecho, pero también del Parlamento como sede de ese funcionamiento democrático de nuestro Estado. Así que ya anuncio que habrá secuelas parlamentarias de la jornada que hoy hemos tenido aquí. Sin más, yo me callo y doy la palabra al secretario de la mesa para que también, en nombre del Senado, que es al que corresponde, pues haga unas palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias por trasladarme la palabra. Bueno, lógicamente, lo primero que me cabe decir es unirme a los agradecimientos que el senador Cosidó, como miembro de la Comisión de Defensa y también como compañeros que somos de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a todas y a todos los presentes, ¿no? Por supuesto, agradecer en primer lugar, cómo no, a aquellos que han hecho un mayor esfuerzo a la hora de desplazarse y también al tener que preparar el trabajo de comunicación y análisis, que son, digamos, la finalidad última de este encuentro, que era el que nos podamos enriquecer y poner sobre la mesa asuntos de primer nivel, de primer orden y de primera línea sobre acontecimientos a nivel mundial de la sociedad actual, la sociedad en reo de la información, como queramos denominarle, y agradecer, por supuesto, a representantes y a participantes tanto del sector privado como son profesionales y representantes y participantes de empresas privadas que han estado aquí, a miembros como son mandos, jefes y oficiales del ejército de nuestro país, a los mandos, jefes y oficiales y también a números y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a miembros de la universidad, a senadores, a diputados y a todos los que hoy día estamos aquí. Un esfuerzo creo que es debido como fruto de la corresponsabilidad y nuestra propia obligación, y por eso seguramente por nuestra mayor implicación estamos aquí. El hecho de liderar cada uno nuestra propia parcela es lo que nos corresponde para ir dirigiendo en lo que nos corresponde, y valga la redundancia, en lo que cada uno, desde las funciones que cada uno desarrollamos en nuestros ámbitos, para tener a nuestra sociedad a punto y en primer nivel de desarrollo para hacer frente a los problemas actuales de una nueva sociedad que se está abriendo camino en una nueva revolución postindustrial, ¿no? Bien, sin nada más que añadir, trasladar ese agradecimiento y, cómo no, sumarme a las palabras que ha dicho el senador Cosidó, en el sentido de que esto no es solo un ámbito de reflexión, de liberación. Nuestra intención en estas últimas legislaturas es fortalecer, tanto desde la mesa como desde los grupos políticos, el papel que nos corresponde, por un lado, en el ámbito legislativo, que es el clásico y el habitual, pero también convertirlo en un foro y un espacio de encuentro con la sociedad en general, en los distintos ámbitos, para poner, digamos, a disposición las instalaciones del Senado y acercar la institución a los problemas de la ciudadanía. Así que muchas gracias por su presencia, por el esfuerzo realizado y por el enriquecimiento que entre todos hemos aportado, digamos, a esta institución. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, y déjenme ya dar la palabra al secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia. El CNI, como saben, trabaja mucho y habla poco, y eso quiero agradecerlo especialmente, su presencia, porque no es muy habitual que él participe en actos públicos y que tenga este tipo de intervenciones, lo cual valoramos de manera muy especial. Y además decirles que el currículum del general Félix Sanz Roldán es muy extenso y no lo voy a glosar, pero que es de los currículos más híbridos que yo conozco, porque él es un hombre que es militar y además
ejerce como tal y lo ha llevado siempre en los genes a lo largo de toda su carrera, pero también ha ocupado importantes responsabilidades políticas, como secretario general de Política de Defensa en el Ministerio. Lleva ahora bastantes, 6 años o 7, como director del Centro Nacional de Inteligencia, o 8, no sé. O sea, que tiene 9, para ser precisos. Con lo cual tiene un muy amplio conocimiento en materia de inteligencia como director del CNI, y también ha sido diplomático, porque en sus funciones como secretario general de Política de Defensa pues ha ejercido mucho también la diplomacia militar, ¿no?, en nuestro país. Por tanto, frente a la complejidad que hemos visto de este tipo de amenazas tan multidimensionales, creo que no hay en España nadie que tenga un mejor background para hablar sobre ello que el director del CNI, y le agradecemos mucho su presencia. Feliz. Gracias. Muchas gracias, querido amigo. Gracias a todos ustedes y gracias también por haberme ofrecido cerrar esta jornada sobre guerra híbrida. Yo, antes de empezar, le quería dar a ustedes 2 buenas noticias. La primera es que siempre trato de hablar de lo que se me pide. La segunda es que trato de hablar el tiempo que se me pide. En el primer caso está claro, dice guerra híbrida. Dice el título de lo que nos reúne. Y en el momento que pongamos guerra, estamos hablando de una cosa muy seria. Y creo que todos ustedes estarán conmigo que esas actividades de los hackers, esas actividades de desestabilizar un pequeño proceso electoral en no sé dónde, eso no es guerra. Por tanto, nos centramos, y yo así lo haré, y sé que podemos hablar mucho más de todas las otras cosas que se han hablado. Y sé que todo lo que se ha dicho es cierto. Y sé que la desestabilización a que nos someten a través de las redes y del uso de las nuevas tecnologías, los peligros para los sistemas democráticos a través de todo esto son notables. Pero estamos hablando de guerra. Y eso es algo muy serio. Y es algo que mis compañeros de aquí, de uniforme o no, lo saben. Y yo creo que, como decía el senador, pues bueno, soy militar, soy director del Servicio de Inteligencia y además soy presidente del Comité Nacional de Ciberseguridad, por tanto, les puedo hablar. Pero enfoquemos un poco en la guerra, que es lo que más preocupa a los estudiosos y a las sociedades que se dedican a esto. Empezó la OTAN. Yo recibí un documento hará quizá 4 o 5 años de OTAN que se titulaba así escuetamente Hybrid Warfare, guerra híbrida. Después se fue, el concepto estaba claro, y no había guerra de la otra. Es algo que tenemos que considerar. Era la utilización de un nuevo medio y era incluso, lo que decía el propio documento de la OTAN, de la utilización de un nuevo espacio. A los espacios naturales de la guerra, tierra, mar y aire, le añadían un cuarto que ya venía añadido, que era el espacio en general, y venía uno que era el ciberespacio. Pero no distinguía uno solo para ellos. En ese mismo documento, la definición se daba de forma un poco sutil todavía, pero desde luego nadie tenía duda, leyendo el documento de OTAN, que no había guerra híbrida si no había guerra de la otra. Como ocurre después, posteriormente, en algunas definiciones que han ocurrido, que se han generado. No es así con el caso de la Unión Europea. Y es bueno, y entonces tenemos que dar por bueno todo lo que se hable en cuanto a guerra híbrida o en cuanto a amenazas híbridas, especialmente yendo al texto de la Unión Europea. Pero yo venía un poco a decirles a ustedes también algo que quede como una última reflexión en un seminario, sin duda, como este, en una jornada que habrá sido. Si hablamos de guerra, no está ocurriendo nada nuevo. ¿Y por qué no está ocurriendo nada nuevo? Porque la guerra, durante toda la historia, ha servido para que el genio militar ponga el progreso a trabajar para él y, por tanto, gane.
el genio militar siempre ha sido la persona que ha aprovechado el progreso en su beneficio y, como decía un profesor mío de la Escuela de Estado Mayor, y lo ha justificado con la victoria. Y si quieren ustedes ejemplos, ¿por qué el gran capitán fue tan gran capitán? Porque dejó de tener un arcabuz de mecha y tuvo uno de chispa. Y ganó una batalla que se llamó Bicoca, y desde entonces lo decimos, porque los españoles sufrieron 21 bajas y los franceses, yo no sé si 5.000. A lo mejor estoy exagerando, pero si lo miran en Internet algo así ocurrió. Por utilizar el progreso en su propio beneficio. Y sigan a lo largo de la historia y verán cómo ocurre muchas veces la ametralladora en la Guerra Civil de los Estados Unidos, el binomio carro de combate-avión en la Segunda Guerra Mundial. Sigan pensando y verán cómo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, los que hemos tenido la responsabilidad de mandar ejércitos, es utilizar el progreso en nuestro propio beneficio. Por tanto, ¿cómo nos va a extrañar que hagamos lo mismo ahora? Exactamente lo mismo. Ahora, el que tiene que determinar un plan de operaciones, ¿nos extraña que utilice en su propio beneficio lo que le ofrece la técnica? Por tanto, fíjense, estamos en un concepto en el que, siendo rompedor, porque lo es, siendo de una evolución muchísimo más rápida, como lo es, y poniéndole todas las características que ustedes quieran y que se aplican a las largas tecnologías, nos sigue generando, cuando aparece, el mismo miedo que nos generó cuando aparecieron otros. ¿Se imaginan ustedes lo que pudo ser la primera vez que apareció en el campo de batalla un arma de fuego? Y que un soldado moría a distancia. No era necesario ir con la espada o el machete. ¿Se imaginan lo que generarían las fuerzas contendientes? Seguro que menos terror que el que nos genera ahora el uso de las nuevas tecnologías en las guerras actuales. Pero aún así, y si esto es verdad, y si ustedes me compran la idea de que va evolucionando el arte de la guerra y que nosotros tenemos que ir también evolucionando a su paso y haciendo uso de lo que las tecnologías nos ofrecen, si ustedes me compran esta idea, me tendrán que comprar también la siguiente. Y es que hay que emplear de nuevo un sistema de enfrentarnos a este nuevo reto y que no sea útil, porque la guerra no es para ganarla. Entonces, ¿y cuáles son las recetas que podríamos dar en este ámbito? Pues yo aquí me gustaría volver un poco a los principios del tomismo, querer, saber y poder. Me ha gustado oír, he llegado tarde, pero me ha gustado oír al doctor Capelwasser cuando decía que hay que tener, él decía, demostrar compromiso para enfrentarse a un determinado riesgo. Sí, es el querer, es lo que le llamábamos nosotros grandilocuentemente en los ejércitos voluntad de vencer. Es el querer que la voluntad nuestra prevalezca sobre la del adversario. Pues sí, naturalmente. ¿Y eso es hoy imposible? Mire, yo no voy a ser tan optimista como leyendo el otro día un artículo en El País, en el suplemento Ideas, decía que lo que están haciendo ahora en aplicación de los sistemas informáticos para influir en las campañas, decía que eran, lo voy a leer, decía que eran insultantemente simple. Yo no creo que sea insultantemente simple, pero sí es verdad que le podemos hacer frente. Y entonces, por tanto, si queremos y sabemos, es decir, pues entonces lo siguiente que nos queda es aplicar el tercer principio del tomismo, que es poder. Y aquí no cabe duda que se han dado recetas, las acaba de dar el senador, mi querido amigo, que sirven, naturalmente que sirven, pero algunas de ellas también han servido siempre. La colaboración público-privada no se hizo en otras guerras, o el general Lee construía la ametralladora. El general Lee iba a comprar la ametralladora a una fábrica de Tennessee que hacía ametralladoras. Lo que ha cambiado es el concepto, es la amplitud de nuevo, es la dedicación que tenemos que prestarle al concepto. Pero fíjense,
también tenemos que hacer algo más. Y aquí se ha hablado de educación. Y puesto que yo sigo, en cierto modo, hablando de guerra, quiero abrir un poco más el concepto de educación. En primer lugar, tenemos que tener, y siempre lo hemos tenido los militares, un gran conocimiento de las nuevas formas de acción, así se llamaba. Tenemos que volver a eso. Hay que estudiar las nuevas formas de acción. Pero inmediatamente, una vez estudiadas inmediatamente, hay que desarrollar una doctrina para su empleo. Esto es una de las cuestiones que tenía que surgir de aquí. Si verdaderamente estamos hablando de guerra híbrida, tenemos que tener los ejércitos o las coaliciones una doctrina para luchar la guerra híbrida. Y tenemos que tener el adiestramiento adecuado, basado en esa instrucción. Y tenemos que contar con los desarrollos tecnológicos que nos permitan ese tipo de combate. Y tenemos también, y es muy importante, y alguien también lo ha oído, me alegra mucho, capaces de disuadir a alguien que emplee contra nosotros estos nuevos procedimientos, por muy complementarios que sean. Por tanto, la disuasión es también singularmente importante. Y desde luego hay algo que es fundamental, y es que hay que anticiparse. Y por eso tiene tanto mérito esta jornada que han hecho aquí. A todo esto no se puede hacer sin anticipación. No se puede hacer sin que en un grupo de personas, quizá este es demasiado amplio, pero cada uno después en su ámbito natural aportará lo que aquí ha aprendido esta mañana. Lo que no nos tiene que caber duda es que nos tenemos que anticipar y tenemos que sentarnos a decir, esto nos viene y ante esto cabe aplicar con esta doctrina, con estos nuevos medios, y con esta nueva determinación el proceso para neutralizarlos. ¿Y de qué caso? Porque aquí, en sociedades libres y democráticas y del siglo XXI como la muestra, nadie piensa atacar a nadie, pero sí, en cambio, si somos atacados, poder salir, tener éxito en la defensa de nuestras sociedades y de nuestros principios, porque no se trata de otra cosa. La segunda idea que me gustaría es referirla al lugar en el que me encuentro. Estoy en el Senado de España, es un lugar en el que se hacen leyes. Bueno, pues la ley tiene que ser mucho más explícita al respecto. No creo yo que el Senado de España pueda liderar un movimiento internacional de 100 o 200 países para arreglar, pero sí podrá hacer algo para nuestro ámbito, sí podrá interesar a otros y, desde luego, si no empezamos, nunca lo haremos. Y en este sentido, yo lo que quiero decir es que hay muchas capacidades, muchas posibilidades de legislar. Y que además hay que creer que es posible. ¿Alguien pensaba hace 20 años que se iba a legislar sobre privacidad? Y hoy posiblemente sea uno de los elementos más importantes que se tocan en los lugares donde se generan leyes. Pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Aquí a veces estamos pensando al legislar, ahora estamos con yo creo que ya está más o menos terminada la transposición de la directiva NIS. Hay que legislar en dos caminos. Uno, que seguro que alguien lo ha dicho, es en el camino de las máquinas, de los elementos, de los medios que se ponen a nuestra disposición para hacer esto. Y yo creo que tenemos muchísimo camino. No se trata de definir lo que puede hacer un ordenador. Se trata de definir lo que debe hacer un ordenador. Y ese límite entre lo que puede hacer y lo que debe hacer no solo no está establecido, sino que da la sensación que ni siquiera se está mirando. Es decir, cuando hablamos, pongamos un ejemplo, la seguridad. El único instrumento de la tableta que yo llevo en mi cartera para lo que todos los demás. Alguna cosa más, porque por eso soy el jefe del servicio secreto. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el único instrumento de ese sistema que yo llevo para entenderme con mi despacho, para entenderme con mis amigos, el único sistema que está sometido a pruebas de seguridad es el cargador. Nadie ha puesto una limitación por seguridad ni a la tableta ni al ordenador y se le pone una nevera y a una lavadora. Por tanto, alguien tiene que pensar en
asegurarse que los instrumentos de los que se nos dota en sus desarrollos tienen incorporado algo, bien para que se puedan pedir responsabilidades, bien para que se pueda incrementar la seguridad en otro orden, bien para que no nos entre aquello que... déjenlo ustedes volar su imaginación. Pero una de las cuestiones es esa, pero la otra es mucho más importante. Hay que incorporar a la legislación, naturalmente nacional e internacional, otra cosa. Y es que lo que ha ocurrido a lo largo también de nuestra historia. Fíjese, parece que pues aquella primera idea mía de que no ha pasado nada, solo que estamos en otros tiempos, pues es igual. Cuando aparecen las armas químicas y se puede agredir, una nación puede agredir a otra con armas químicas, aparte de las convenciones particulares, etcétera, etcétera, la Carta de Naciones Unidas considera que una agresión armada, como estaba considerada solamente cuando nace la Carta, era también extensible a una agresión con agresivos químicos. Y, por tanto, el ir con un medio químico a agredir a una sociedad era igual de malo, o peor, que agredir con armas convencionales, y, por tanto, la nación que recibía la agresión estaba legitimada para corresponder, para acudir a la comunidad internacional para que le ayuden, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurrió con armas cuando nace el arma nuclear. Pero es que no estamos aquí discutiendo en el Senado de España que a través de los nuevos sistemas de comunicaciones y de información nos pueden también hacer el mismo daño o parecido o superior a una democracia o un país que con la guerra. Por tanto, es que no es de cajón, y perdónenme ustedes esta expresión tan castiza, que se legisle también en ese sentido. La Carta de Naciones Unidas, más toda la legislación ad hoc que queramos hacer, tiene que contener también... Oiga, mire usted, si usted con su ordenador ataca a los sistemas que soportan la democracia en España, eso es una agresión tan dura como cualquier otra. Y, por tanto, España, o quien sea el agredido, estará legitimado para una retaliation o acudir a la Comisión Internacional o denunciar al atacante, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es también importante que desde los lugares en los que haya de legislar se tome en consideración esta nueva situación y se legisle exactamente igual que se hizo cuando en la larga y terrible historia de la guerra, bueno, vinieron apareciendo nuevos medios, nuevos procedimientos o nuevos conceptos. Igual. Por tanto, yo lo único que quería es decirles estas dos cosas. Tampoco tengo mucho tiempo más porque tengo que estar a las 2 en otro sitio. Pero termino con una cosa que creo que es, con dos más bien, que son fundamentales. Una es lo que aquí se ha llamado como norma general la educación. Yo creo que la educación, por lo que he visto desde el lugar que ocupo, va mucho hacia el uso de unas técnicas determinadas, del conocimiento de las capacidades, de las velocidades, de los programas, de los software, etcétera. Pero yo creo que en este mundo, en este campo de educación, hay que educar también en las redes sociales, perdón, en las ciencias sociales, en los principios éticos, en la ley, como hemos dicho, porque, fíjense, nosotros estamos tratando de desarrollar computadoras que se comporten como personas. Eso es lo que le llamamos inteligencia artificial, creo yo. O sea que tú le das, puedes con un ordenador hablar y que se comporte, que reaccione a tu conversación o a lo que le pides como si fuera persona. Pues creo que esto es suficiente para que podamos decir, pues no es solo la técnica. En esos desarrollos de ordenadores que interrelacionan con las personas con absoluta naturalidad, habrá que incluir también no solo los parámetros técnicos y la física cuántica, etcétera, etcétera, sino las ciencias sociales, los principios éticos, etcétera, etcétera. Y segundo, desde luego también muy importante, es que yo pienso todavía, algunos en este suplemento Ideas del País que les decía, se titulaba algo así como La Segunda Guerra Fría está ya aquí. Bueno, naturalmente se puede pensar, pero yo creo que es un poco exagerado estar en este momento, pensar que estamos en la Segunda Guerra Fría. Yo les aconsejo en este sentido que
no cunda el pánico y que lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a nuestros retos, como hemos hecho a lo largo de toda la historia. Muchas gracias. Pues muchas gracias y, bueno, queda clausurada esta jornada y tenemos, nos tendría que decir el general, pero y tenemos un vino español al que están todos ustedes invitados. Muchas gracias.